Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por la salud de María Concepción Saloma, Margarita Angelina Hernández García, Marta Alemán, Marigel Martínez Sánchez, Marcelo Lara, Genaro Duarte Vázquez, por la sanación y liberación de Natalie Vargas Jiménez y Carol Giovanni Hernández Jiménez. En acción de gracias por los beneficios recibidos de la familia Rentería de Jesús, por la cirugía de Ana Elvia Galván Sánchez. Pedimos por el eterno descanso de Leonor Barrón Lugo, Lidia Salinas Salinas, Mirna Elvira Gutiérrez Moreno, Alfredo Cerda Cortés, Guadalupe Villegas, Victoria Reza, José Guadalupe Olvera Morales, María Maya Rivera, José Maximiano Bárcena Basaldúa, María Guadalupe, José Luis y Miguel Ángel Bárcenas Maya, María Guadalupe, José Luis y Miguel Ángel Bárcenas Maya, Cristian Germán Martínez de la Bárcena, y por todas las almas del purgatorio. Por todos los niños, en especial por los de nuestra parroquia, por sus necesidades, por sus familias, por todas y cada una de las personas que se han encomendado a nuestras oraciones, que están viviendo situaciones difíciles. Dios les conceda lo que necesitan en sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor ha dicho: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Reconozcamos con humildad que hemos pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz de los que te suplican y a quienes redimiste por la sangre derramada de tu Hijo. Concédeles vivir para ti, que puedan gozar en ti de inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el Rey de las naciones, aleluya. Jesucristo es el Rey de las naciones, aleluya. El Señor me ha consagrado como Rey de Sión, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Jesucristo es el Rey de las naciones, aleluya. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Jesucristo es el Rey de las naciones, aleluya. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Jesucristo es el Rey de las naciones, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuese así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos preguntas que son muy existenciales en nuestra vida. Y precisamente es ¿qué nos quita la paz? ¿En qué se centran nuestros pensamientos? Sobre todo cuando estamos en silencio, cuando vamos de camino, ¿qué cosas nos preocupan? ¿Qué cosas nos inquietan? Porque precisamente estas cosas incluso nos pueden quitar el sueño, nos pueden estresar, nos pueden deprimir, nos pueden dar tristeza. Y la otra pregunta será, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos con nuestra vida? Porque ordinariamente podemos decir, me levanto, voy a trabajar, comer, regreso a mi casa, estoy cansado, vuelvo a lo mismo el siguiente día, y así pasa la vida. Y no sé a dónde voy y no sé qué quiero. Y muchas veces ese no saber qué quiero en la vida me hace entrar en pánico, en incertidumbre. Y por eso hoy Jesús nos invita a que no perdamos la paz y sobre todo la paz interior. Por el pecado, por el trabajo, por el estrés, por las preocupaciones. Y eso siempre va a haber, o sea, eso nunca se va a acabar. Pero ¿de qué manera nosotros podemos ir quitando, superando estas realidades para tener paz interior? Probablemente decimos, bueno, pues ponemos una musiquita, ¿verdad?, para que nos dé paz y nos relajemos, o unas vacaciones, o veamos una película, o un sinfín de cosas que podemos buscar. Pero descansar el espíritu, descansar el interior, es un poco más complejo, porque es necesario detectar, porque es necesario sacar de nosotros muchas veces estas cuestiones que hay en nuestra vida, asumir nuestras culpas, reconocer nuestras limitaciones, ubicar nuestras necesidades, pedir perdón a Dios, buscar la oración. Estas realidades nos ayudan precisamente para poder tener paz. Y obviamente que esto lo podemos experimentar y lo podemos sentir con las demás personas, ¿no? En la casa, aquí en la iglesia, sobre todo cuando alguien no tiene paz o no tenemos paz. Quiere decir que hay algo en nuestra vida. Y por eso necesitamos experimentar esta paz que solamente Dios nos da. Y es la certeza de la promesa que Dios nos ofrece, que nos dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, voy a prepararles un lugar. Nos habla de un lugar diferente a este. Aquí hace mucho calor en estos días, no podemos dormir, nos desesperamos y tantas cosas, ¿verdad?, en las que podemos inquietarnos. Pero en la casa del Padre, y sobre todo Jesús es el camino, pues no habrá estas condiciones, no habrá estas realidades. Nuestro espíritu descansará para la vida eterna. Nuestro espíritu alabará a Dios en la vida eterna. ¿Qué diferencia entre aquello y lo que vivimos hoy? Y no quiere decir que en esta realidad pues todo sea malo, pésimo,
sino que hay que saber entender y poder vivir la vida. Y ante ello sabemos o necesitamos entender a dónde vamos, a dónde van nuestras acciones, a dónde va nuestra vida. Pues todo les decía, esfuerzo, cansancio, ¿qué sentido tiene levantarnos todos los días, hacer lo que hacemos? ¿Para qué? Si nosotros descubrimos verdaderamente para qué estamos en esta vida, en este momento de nuestra existencia, intentaremos ser felices. Y si no lo descubrimos y si nos aferramos, siempre vamos a ver las cosas negativas, siempre vamos a ver pésimo todo. Y hay quien se puede enfocar en eso y vivir 30 años diciendo: Dios no me ama, Dios no ha volteado a verme, Dios no me escucha, Dios no me mira, cuando no le he dado a Dios lo que le toca, cuando no me he dispuesto para que Dios en mi vida actúe y se manifieste. Y no quiere decir que la vida siempre va a ser lineal y perfecta. Si me va bien, bendito sea Dios, lo alabo, lo bendigo. Pero si me va mal, me enojo con Dios y me alejo de Él. Si de Dios aceptamos los bienes, ¿por qué no aceptamos los males? Dice el libro de Job. Las pruebas, las dificultades, las crisis, las situaciones, cómo salir de ellas, cómo enfrentarlas, cómo en medio del sufrimiento de la cruz podemos entender que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es la puerta, Jesús es el pastor. Él es el quien nos conduce. Pero de repente andamos buscando en muchos lados muchas cosas y probando muchas tonterías a ver si esto sí funciona, y no funciona. Y como último, en muchas circunstancias dejamos a Dios. Pues ya, hay que ver que Dios resuelva y remiende estos trapos viejos, ¿verdad?, de nuestra conciencia. Dios nos conceda hoy en este día no perder la paz del corazón. Y es necesario, como les decía, tener estos espacios para poder identificar qué tanto piensa nuestra mente, qué tanto se hace ideas, qué tanto se hace juicios, qué tanto se hace locuras y realidades y circunstancias cuando no son así. Que el Señor sea pues nuestro camino, sea nuestra luz e ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestra vida, nos dé la sabiduría para poder actuar conforme a su voluntad, y que hoy su palabra llegue a nuestros corazones, que hoy su palabra la podamos experimentar en nuestra vida, porque Él nos recuerda: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, y por ello no te abandono, al contrario te amo y no te he dejado solo. Que así sea. Que así sea. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón.
caridad, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado, y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu Hijo único, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos,
Tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Fidencio, de todo tu pueblo, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La alegría de Dios ha sido derramada en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final.
Solo Dios, en tu presencia, Señor, quiero estar. Tú mi tesoro y porción, mi delicia, Señor, mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Solo Dios, solo Dios, en tu presencia, Señor, quiero estar. Tú mi tesoro y porción, mi delicia, Señor, mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más para ti. Basta Dios y solo Dios. Alma mía, no busques nada más para ti. Basta Dios y solo Dios. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en fiel afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen bonito día, cuídense mucho, sean felices. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a orar. Hazme transparente y llena